¿Qué tal? Buenos días, amada iglesia. Nuevamente es un gusto saludarles en esta mañana de domingo, diciembre. Y bueno, pues es un gusto el que podamos estar juntos. Te animamos a que te prepares y dispongas tu corazón, tu tiempo, hagas a un lado toda distracción para recibir lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. ¿Por qué no oramos para comenzar? ¿Sí? Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas. Yo levanto a mis hermanos en este momento donde cada uno está y te pido que toques nuestros corazones y utilices mi vida para hablar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continúo con nuestra serie Somos y el nombre de este mensaje es Baluarte, ¿sí? Vamos a ver por qué. La Biblia nos dice en 1 de Timoteo capítulo 3 verso número 15, dice, para que si tardo, Pablo le dice a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Como ya sabe, las semanas anteriores he estado compartiéndole acerca de lo que es la iglesia y de lo importante que es que nosotros podamos tener un concepto claro de lo que es la iglesia, y si es importante para Dios, debe de ser importante para cada uno de nosotros. Y aquí la Escritura nos habla primeramente que la iglesia es la casa de Dios. Y creo que esto es algo que necesitamos meditar. La iglesia es la familia de Dios, es la casa de Dios, ¿verdad? Nos habla también, dice que la iglesia es del Dios viviente. No es cualquier casa, es la casa del Dios viviente, del único y sabio Dios. Y es muy importante, ¿verdad?, que podamos ver lo que significa que la Biblia diga que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Como toda casa tiene que ser edificada, una buena casa necesita ser edificada por un experto, un perito arquitecto. Así nuestro Dios edifica su casa, su iglesia. Y Jesús, la primera vez que aparece la palabra iglesia, Jesús la dice y dice, yo edificaré mi iglesia, ¿sí? Entonces es Dios quien la edifica y nos dice que en la casa de Dios primeramente sabemos que hay un fundamento que es Cristo, pero dice que la iglesia tiene que ser esa columna, tiene que ser ese baluarte de la verdad. Así es que vamos a ver primeramente qué es qué significa cuando habla la palabra columna, para que nosotros podamos entenderlo, porque Dios nos dio su palabra con un propósito, ¿sí? En su palabra nosotros encontramos cuál es su voluntad y qué es lo que Él quiere hacer. Entonces no tenemos que andar como ciegos tropezándonos, ¿verdad? Sino podemos ver qué es lo que Dios nos dice. ¿Qué es lo que es una columna? La palabra columna, bueno, todos hemos visto construcciones y vemos que tienen columnas, significa soporte, sostén o respaldo, ¿sí? Lo que sostiene el peso de un edificio. Todo edificio tiene que tener un fundamento, pero para que pueda ser edificado necesita columnas, y esas columnas tienen que ser firmes, tienen que ser duras, tienen que tener una dureza muy, muy importante, ¿sí? De tal manera que no se pueden mover. Usted en una construcción no es tan fácil que agarre una columna y la mueva del lugar. ¿Por qué? Porque todo se viene abajo, ¿sí? Pues Dios planeó, ¿verdad?, que su iglesia fuera esa columna en la cual está siendo y es fundamentada en Cristo Jesús, que es la verdad. El fundamento es Cristo Jesús. En las doctrinas básicas de la palabra de Dios es que la iglesia está fundamentada. Por lo tanto, la iglesia tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Mantener las doctrinas de la fe por la enseñanza y la práctica de la verdad. Entonces, esto es algo importante, ¿sí? De la misma manera podemos ver que una columna sostiene o conecta
conecta el techo con el piso. De esta manera están conectados. Cuando alguien construye, la manera de edificar todo es por medio de esas columnas, ¿sí? De la misma manera, la iglesia debe de conectar el cielo con la tierra. Esto es algo importante porque la iglesia tiene que ser el lugar donde la gente se conecta con Dios, donde puede ver el cielo abierto y Dios viniendo y Dios descendiendo. Entonces, lo primero que Dios dice, la iglesia tiene que ser esa columna donde está siendo conectado el cielo con la tierra y donde hay ese soporte o ese sostén de lo que es la verdad. También la Escritura habla de un baluarte. Por ejemplo, aquí en Veracruz nosotros conocemos y en el centro de la ciudad o cerca de lo que es el malecón hay un lugar, el baluarte de Santiago, ¿verdad? Y un baluarte es una fortaleza. La palabra baluarte significa base, defensa o fundamento, algo que ha sido construido con el propósito de defender, por ejemplo, una ciudad. Es algo que está muy bien cimentado y que tiene una muy fuerte construcción, ¿sí? Y su propósito es defender algo, ¿sí? Es una torre hecha de un muro para defensa. Mi amado, la iglesia tiene que ser el lugar donde la verdad de Dios es defendida, ¿sí? La iglesia debe defender la verdad de Dios. La iglesia es la que sostiene la verdad de Dios en un mundo perdido. Y cuando me refiero a esto, no me refiero a que nosotros andemos discutiendo con todo mundo y dándoles de bibliazos y todo esto, porque no se trata de andar discutiendo y andar en debates acerca de todo esto. No. La Escritura nos habla, ¿verdad? La manera de poder tener esa defensa de lo que es Dios, de lo que es la verdad, de lo que es el Evangelio. La mejor defensa es ser un testigo fiel que tiene en su vida las evidencias de la verdad. Por ejemplo, en un juicio, cuando quieren saber qué es la verdad, llaman a testigos, y si esos testigos tienen pruebas contundentes, entonces está resuelto el asunto. Entonces de eso se trata, que nosotros podamos ser esos testigos que tienen esas evidencias en su vida, en tu vida, en mi vida, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros, ¿sí? La Biblia nos muestra en Juan capítulo 18, versos 37 y 38, nos dice de un momento al final, antes de que Jesús sea crucificado, está ante Pilato y entonces le dijo entonces Pilato, luego, ¿tú eres rey?, le pregunta. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, dice Jesús, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y yo creo que esta es una pregunta que mucha gente se ha hecho y se hace en la antigüedad. Es una pregunta que muchos se hacen, ¿qué es la verdad? Y Jesús dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Algo importante que tenemos que entender es que la verdad no es algo, no es una doctrina, no es una filosofía, es una persona, es Jesús, ¿sí? Hay un mundo perdido que está haciéndose esta pregunta. Así es que la iglesia, como iglesia, hemos sido llamados, ¿sí?, a ser fieles en preservar, en predicar y en practicar la verdad, ¿sí? En la iglesia tiene que ser una promotora de la verdad que es Jesús. Como ya les decía, la verdad es alguien, no es algo. La verdad es una persona, es Jesús. Me llamó
mucho la atención este significado acerca de verdad y dice lo siguiente: la verdad es la realidad que se encuentra en la base de la apariencia, la esencia manifiesta y veraz de algo. En otras palabras, está diciendo que la verdad es aquello importante, la esencia de algo que tú puedes ver y tú puedes comprobar, donde no se trata de algo aparente, sino está hablando de una realidad. Y algo importante como iglesia es que tenemos que vivir la realidad de la verdad. No la apariencia de la verdad, sino la realidad de la verdad, ¿sí? Donde podamos estar viviendo la esencia manifiesta del Evangelio, de quién es Jesucristo, porque ha cambiado, ha transformado nuestras vidas. Y entonces hay un mundo que no solamente puede preguntarse como Pilatos qué es la verdad, sino pueda responder y pueda decir: la verdad es Jesús. Ahora lo puedo ver en su iglesia, ¿sí? Entonces esto es algo importante, porque cuando Jesús vino a la tierra y se hizo hombre, Él es, escucha bien, la perfecta expresión de la verdad. Gracias a Dios que tenemos la palabra y tenemos los evangelios, porque en los evangelios nos muestra cómo Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y vino entre nosotros, y es entonces que vemos una perfecta expresión de la verdad, de quién es Jesús, de quién es Dios. Y por eso Juan 14, verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entendiendo que solamente hay una verdad, y la verdad es Jesús. Solamente hay un camino, y el camino es Jesús, ¿sí? Y solamente hay uno que puede dar vida, y es Jesús. Entonces, esto es algo que nosotros podemos ver. Jesús es la verdad encarnada, hecha hombre, para que podamos ver, palpar, contemplar lo que Dios es a través de las Escrituras. Me encanta mucho lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4. Está diciendo el apóstol Juan lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, que el verbo de vida es Jesús, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesús, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Hablando acerca de todo lo que lees, de todo lo que es Jesús, Juan estaba diciendo: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, esto les anunciamos. Que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas, que podamos nosotros ver y contemplar a Jesús a través del Espíritu Santo, a través de las Escrituras, para que podamos ser nosotros unos testigos fieles que hablan de la verdad, que hablan de quién es el camino, la verdad y la vida. La iglesia hemos sido llamados a ser esa columna, a ser ese baluarte de la verdad, porque la verdad es Jesucristo, la verdad es su palabra. La Escritura nos dice en Juan 17, verso 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es algo muy importante, porque la Escritura nos muestra, ¿verdad?, quién es la verdad. La verdad es Jesús, y que en estas Escrituras, en esta palabra, está contenida toda la verdad que necesitamos. Parece que vivimos en un tiempo donde la verdad es subjetiva, es relativa. Todo depende de quién lo diga y cómo lo diga y cuándo lo diga. Pero yo quiero decirte, la verdad es absoluta. Esta palabra es verdad, y esta palabra tiene que regir
toda nuestra vida, todo lo que pensamos, lo que sentimos. Y no está hablando, no se trata de tener una mente cerrada. Al contrario, yo creo que podemos entonces ver con claridad todo lo que Dios nos dice, ¿sí? Y lo que podemos hacer en este mundo. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, leímos al inicio, leí el verso 15, donde dice que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y dice el verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, está hablando de Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria cuando Él resucitó. ¡Qué tremendo! La palabra habla aquí en esta porción de la Escritura de un misterio de la piedad, un programa oculto de Dios para traer piedad a este mundo, que nos es revelado a través de Jesús, que nos es revelado a través de lo que Él dice. Así es que la iglesia continúa ahora la obra que Él comenzó. Cuando Jesús vino a la tierra, Él comenzó una obra, ¿sí?, de edificación de una casa, la casa de Dios, donde nos ha mostrado lo que es las columnas, lo que es el cimiento, lo que es ese soporte. La iglesia, la Escritura nos muestra que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Así es que la iglesia en la tierra es el cuerpo de Cristo, que tiene que continuar haciendo lo que Dios nos ha mandado. Y por eso es que Jesús llamó a sus discípulos, y una vez que los llamó, nos encargó la tarea de extender la verdad, de predicar la verdad. Así es que si la iglesia, algo importante, si la iglesia es importante para Dios, de tal manera que dice que su familia, que su casa, también tiene que ser importante para nosotros. Entonces este asunto es un asunto de eternidad, es un asunto de Dios. Por lo tanto, no lo podemos tomar a la ligera. Por eso es que yo le decía del credo, creo que la iglesia es la manifestación visible del cuerpo de Cristo. Creo que es la manera como el mundo verá a un Dios vivo, no a un Dios muerto, sino un Dios que resucitó, a un Dios que venció, a un Dios que sigue obrando maravillas y milagros en este mundo. Rápidamente quiero hablarle acerca de 3 elementos en la iglesia que necesitamos mantenernos enfocados en ello. 3 elementos, le quiero hablar rápidamente. Estos 3 elementos es propósito, misión y destino. Repito, propósito, misión y destino. Primero, propósito. La Biblia nos habla en 2 de Corintios capítulo 5 verso número 15, dice, y por todos murió, hablando de Jesucristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Antes de conocer a Cristo vivíamos para nosotros en egoísmo. Pero ahora que venimos a Cristo, ahora que hemos visto a aquel que murió y resucitó, ya no debemos de vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Sí? La Biblia nos dice en Romanos 11, verso 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, de Él, por Él y para Él. Cuando está hablando de este propósito, está hablando de adoración, mi amado. Está hablando de con todo nuestro ser ver y contemplar quién es nuestro Dios y poder amarle con todo nuestro corazón, para que entonces podamos nosotros, ¿verdad?, vivir ya no para nosotros, sino para aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. El primer propósito de la iglesia es adoración, que con todo nuestro ser le amemos, le demos honor, le demos alabanza. Y cuando habla de adoración, amar a Dios es amar al prójimo, es amar a los que están a nuestro alrededor.
Imagínate, si ya no vivimos para nosotros, sino ahora vivimos para aquel que murió y resucitó, pues ¿qué es lo que Él quiere? Y lo que Él quiere es que su reino sea extendido. Entonces, el primer propósito de la iglesia es adoración. Y necesitamos nosotros verlo y contemplar verlo de esta manera. El segundo elemento, misión. Cuando la Escritura habla, nos está hablando en Mateo y en Mateo 24, 19, ya no lo tengo aquí, pero lo podemos ver, pero la Escritura nos habla de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todo el mundo, haciendo discípulos. La Biblia nos habla de predicar ese evangelio, ¿sí? Hacer discípulos. Entonces, algo importante es que la misión de la iglesia es la evangelización. La misión de la iglesia es predicar a otros la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús es la verdad. Anunciar a otros que en Jesús hay salvación y hacerles discípulos. Entonces la misión es la evangelización, y evangelizar a otros no nada más es decirles lo que Jesús dice, sino llevarles en un propósito, en un proceso de hacerlos discípulos. Algo muy importante es que tú que me estás escuchando necesitas ser un discípulo. Y es importante que nosotros podamos ser discípulos de Jesús, y a través de la iglesia podemos serlo para que entonces podamos dar testimonio a otros. Es importante la evangelización. Hay un mundo que está sin esperanza, sin confianza en nada, están perdidos, están ciegos, y necesitamos poder ser como iglesia esos testigos. Sí, entonces la misión de la iglesia es evangelización, y esto es importante. Lo tercero que la Escritura nos muestra, bueno, quiero ver destino, ¿sí? La Escritura dice en Primera de Tesalonicenses 4, versos 16 y 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Está hablando de su segunda venida, mi amado. Y los muertos en Cristo resucitarán, los que hayan muerto en Cristo Jesús. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Algo importante, la iglesia tiene un destino, y nuestro destino es el cielo. Nuestro destino es una gran boda, las bodas del Cordero. Y la Escritura nos muestra que esto es algo importante, porque la iglesia tiene un destino, y su destino es eterno. Por lo tanto, debemos de tener puestos los ojos en el cielo, en las cosas de arriba, no en lo que se acaba, lo que se corrompe prontamente. Hay una parada final, mi amado, y eso es en su segunda venida. Hay una meta. La Escritura nos dice en Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de todo. Todo comenzó para la iglesia el día que Jesús murió y resucitó en la cruz. Todo termina el día que Jesús vuelva por su iglesia. En este contexto terrenal, así termina, porque luego Dios habla de cielos nuevos y de tierra nueva. Pero en este contexto, en esta forma en que hemos vivido, termina ahí. Comienza con Jesús, termina con Jesús. Primera venida de Jesús, segunda venida de Jesús. La iglesia tiene un destino. El destino es el cielo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una visión. Cuando está hablando de ese destino, está hablando de visión. ¿Cuál es la visión? La visión es eterna.
Sí, por lo tanto, debemos de anhelar a nuestro Dios, anhelar lo eterno, debemos de procurarlo, debemos de tener en nuestro corazón el deseo y el anhelo por ello. Es por eso que Jesús nos dice en el libro de Mateo capítulo 6, verso número 20, dice: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Jesús dice: hagan tesoros en el cielo, porque en esta tierra se los roban, se descomponen, ¿verdad? Todos sabemos que no hay nadie que se haya podido llevar a la tumba. Bueno, aunque se lo llevara a la tumba, ahí se quedó en la tumba, ¿verdad? Pero no se puede llevar. ¿Por qué? Porque solamente la Escritura habla de hacer tesoros en el cielo. ¿Y cómo hacemos esos tesoros en el cielo? Haciendo la voluntad de Dios, viviendo para Él, viviendo para lo que Dios dice, para lo que Dios desea, siendo esa columna y ese baluarte de la verdad. Por lo tanto, vuelvo a decirle, la iglesia tiene propósito, adoración, tiene misión, evangelización y tiene destino, que es una visión eterna. Entonces necesitamos nosotros estar conectados, estar listos. Necesitamos en nuestras vidas estar llenos de la verdad. Mi amado, vivimos en un mundo donde constantemente, y más ahora y al final de todo, te van a cuestionar, y te van a cuestionar fuerte acerca de la verdad. Y tenemos que ser gente con convicciones firmes. Tenemos que ser gente que está firme, parada en la palabra de Dios, y no la mueven modas, no la mueven otras cuestiones, ideas, engaños, mentiras. Porque sabe quién es la verdad. ¿Sí? ¿Cómo es que tú sabes que crees en la verdad? Cuando estás dispuesto a vivir por ella y a morir por ella. En la palabra de Dios encontramos gente, los discípulos vivieron por esta verdad y murieron por esta verdad. Yo oro el día de hoy, que podamos ser esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad, que estamos dispuestos a defender esta palabra, esta verdad con todo nuestro ser. Vamos a orar para terminar, y yo te pido que medites en esta palabra y la escuches con todo tu corazón. Señor, gracias te damos en este día por tu preciosa y gloriosa palabra. Gracias por lo que dices en la Escritura. Señor, gracias porque somos como iglesia casa de Dios, del Dios viviente. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho, Señor, y también gracias por la tarea que nos has dado de ser columna y baluarte de la verdad. Que entendamos el propósito que es adoración, que entendamos la misión que tenemos, que es evangelización, que entendamos el destino que tenemos, la visión eterna que has puesto en nuestras vidas. Tu palabra nos dice que tú te ibas a preparar morada para cada uno de nosotros. Creemos que hay una morada en el cielo para cada creyente, para cada uno de nosotros. Señor, gracias por todo lo que eres y haces en nuestra vida. Señor, que podamos ser esos testigos fieles, que con su vida, que con nuestra vida tenemos evidencias de quién es Jesús. Gracias, Señor, te amamos y te honramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, pues yo te animo a que vuelvas a escuchar este mensaje, leas las escrituras que te comenté, te mencioné, para que las puedas meditar, y también que compartas este mensaje. Yo sé que te ha bendecido y puede bendecir a otros, así es que te animo a que lo hagas y a que te mantengas conectado con Dios.
Les enviamos un fuerte abrazo, mi familia, un servidor, la iglesia, les amamos. Sabemos que usted que está en línea aún no puede estar con nosotros presencialmente, pero le animamos a que pronto pueda hacerlo y que podamos continuar extendiendo el evangelio. Dios le bendiga, que tenga un excelente día. Gracias. Familia, estoy segura que así como a mí, cada mensaje que el pastor nos comparte todos los domingos es de bendición para cada una de nuestras vidas. Y estamos muy emocionados por lo que Dios está haciendo en estos domingos y queremos invitarte a que el próximo domingo también estés con nosotros, ya sea de forma presencial o a través de Facebook o de YouTube. Estamos muy emocionados también porque así como tú acabas de escuchar el mensaje, queremos que tus hijos también escuchen acerca de la palabra de Dios en Boca Kids. Todos los maestros están haciendo un gran esfuerzo para que tus hijos se diviertan y al mismo tiempo aprendan acerca de la palabra de Dios. Así que conéctalos a través del link de Zoom que van a estar compartiendo en unos minutos. Y bueno, familia, esto fue todo por el domingo de hoy y que tengan una excelente semana y nos estamos viendo el próximo domingo.